Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con el doctor Gabriel Tenorio Salazar. Su profesión es médico, su especialidad es médico legista, fue docente de la Universidad de Cuenca en el área de jurisprudencia y también en el área de medicina. El día de hoy nos encontramos mi persona, Cristina Guerrero, mi compañero Saúl Guamán y mi compañera Wendy Íñiguez, debido a que deseamos conocer un poco acerca de la vida del doctor Gabriel Tenorio Salazar. Es un gusto, doctor, compartir este espacio con usted. Le mandamos un gran saludo. Chicos, muy buenos días. Un gusto compartir estos momentos con ustedes y saludos a los compañeros que nos están escuchando o nos están viendo. Siempre a los que hemos sido profesores nos emociona el dirigirnos a los alumnos, porque la vida nuestra como docente mucho va hacia la cátedra. Y cuando pensamos en cátedra, pensamos en alumnos y en cuánto podemos aprender de ellos y ellos de nosotros. Muchísimas gracias, Doc. Entonces, este momento vamos a empezar un poquito haciéndole algunas preguntitas. Con todo gusto. Ya. Bueno, doctor, para comenzar, quisiéramos saber cuándo inició la carrera de medicina y por qué inició la carrera de medicina. Bueno, hay veces que pensamos que la decisión de estudiar medicina viene en el colegio, pero yo creo que no es así, al menos en mi caso. Mi papá era dueño de una farmacia y estamos hablando de una circunstancia de hace más de 60 años en donde no había muchos médicos en Cuenca y las farmacias, que se llamaban en esa época boticas, eran los lugares en donde las personas, sobre todo de humildes, iban a pedir ayuda. Y yo veía a papá, que era muy mayor a mí. Papá me tuvo a mí cuando él tenía 45 años, entonces para mí siempre fue un viejito que atendía pacientes. Entonces, la idea de ser médico en mí fue toda la vida. Yo creo que a los 4 o 5 años alguien me preguntó qué quiere ser de grande y yo dije médico. Entonces no era algo que era adquirido ese rato de terminar el colegio, sino era lo único que orientaba a la vida era ser médico. Y yo creo que si no hubiera sido eso, hubiera sido carpintero, porque me encantaba también la carpintería. Y me gustaba mucho y me acuerdo que en la casa donde vivíamos había un carpintero que me enseñaba carpintería. Y tenía un torno y yo sabía tornear, hacía patas de camas, trompos, cosas así, hasta que un día en unas vacaciones fui y ya no había el torno. Y digo, ¿y qué papi? ¿Dónde está el torno? Ya vendí para que no seas carpintero sino médico. Entonces me frustró mi primera profesión, que era la carpintería. Entonces yo creo que médico toda la vida, toda la vida. ¿Algo más? Doc, y coméntenos un poco, para usted, ¿cuál es la experiencia que más le ha marcado en toda su carrera de medicina cuando estaba estudiando en la universidad? Pues difícil que haya una experiencia, ¿no? Porque si tienes la vida dedicada a eso, todas son experiencias y todas son positivas. Aún en medio de que pudo haber existido una o más experiencias negativas, esos no eran impedimentos para seguir la carrera o para seguir con la profesión, sino eran impulsos para aprender más. Porque se dice, el médico no aprende de sus triunfos, aprende de sus fracasos. Cuando triunfamos creemos que somos lo máximo. Ya poco menos que mamás de Tarzán, Taita Dios, pero cuando uno se equivoca, mete la pata, ahí aprende porque se da cuenta que no, es incapaz de tener todo el conocimiento. Entonces, si dices, de una experiencia, no puedo darte una, porque en la cabeza se confunden tantos años, ¿no? Más de 40 años de profesión, y ahí dedicado a la medicina, son 50 años desde que entré a la carrera de medicina, que un día no se acuerda. Claro, pues. Y bueno, hablando un poquito igualmente de la carrera de medicina, tal vez Doc nos podría contar un poquito cómo fueron los primeros años estudiando medicina, cómo fue para usted esta nueva aventura que, bueno, usted siempre quiso estudiar medicina, entonces, ¿qué tal fue? ¿Cuáles fueron las materias que más se le hicieron difícil o pesadas? Su relación con sus compañeros, sus docentes. Bueno, les cuento que cuando yo me gradué en el colegio, se clausuró la universidad. Y los que nos graduamos ese año no pudimos ingresar a la universidad porque estaba cerrada, no había nada que hacer.
Entonces entré a estudiar filosofía en la Pontificia Universidad, porque no tenía nada más que hacer, al menos estudiar filosofía, que también me gustó mucho, pero no era el ámbito al que orientaba mi vida. Y cuando se reabrió la universidad, pues nos reabrieron con examen de ingreso, entraron directamente. Y los que nos quedamos con cierta del examen de ingreso, pero no con una nota baja, sino con una nota muy cercana al máximo para entrar, nos permitieron entrar a la universidad, pero con la condición de que en ese año no saquemos menos del 75%. Entonces nos exigían un estudio intenso. Entonces eso originó que en la facultad en esa época haya el curso de los que se ingresaron y de los que veníamos esta etapa condicional, y los que no ingresaron 6 meses atrás. Entonces habían un curso flotante, que éramos nosotros, y los que seguían el curso regular de cada año. Nosotros iniciábamos clases a mitad del ciclo de los demás. Entonces éramos el curso flotante, y así nos mantuvimos hasta que nos graduamos. Listo, Doc. Entonces, continuando un poquito, tal vez tiene usted en su mente alguna experiencia chistosa con sus compañeros o algo que, por ejemplo, le haya marcado, le haya parecido, es algo que nunca se va a olvidar junto con sus compañeros, algo tal vez que ellos hayan hecho durante la carrera junto con usted o que usted haya escuchado. Bueno, ahora que tú preguntas, trato de acordarme de ciertos incidentes que en su época causaban miedo. Nosotros íbamos a la Facultad de Medicina realmente con miedo a los profesores, porque eran poco amigables y para ellos éramos los seres más tontos y estúpidos del planeta Tierra. Entonces yo creo que en esa época se manejaba la medicina de esa manera. Yo me acuerdo que cuando ingresamos, pues era la primera vez que ingresaban 14 mujeres a Facultad de Medicina y los demás éramos varones, creo que éramos 75, y de ellos 14 eran mujeres. Y yo me acuerdo uno de los profesores en la segunda o tercera clase se paró delante del curso, éramos un curso, ya no hay en la facultad de este rato el aula que recibíamos clase, que era la parte de atrás, y era una aula enorme, creo que entrábamos 120. Y este profesor dijo, aquí hay muchas mujeres. Y yo personalmente pensé que era una felicitación a las chicas, pero él dijo, ¿qué hace tanta mujer en la Facultad de Medicina? Ustedes, señoritas, han venido acá a buscar marido. Yo creo que debieran estar mejor en la cocina. Y me acuerdo, las chicas de esto no es que les desincentivó, sino que se motivaron para demostrarle a este profesor y a todos nosotros que ellas eran tan capaces y mucho más que lo que éramos nosotros. Y me acuerdo de los que entramos, muchos abandonaron la carrera, pero de las chicas que entraron, ni una de ellas abandonó y todas se graduaron. Entonces, todas se graduaron y con notas muy altas. Entonces, eso demuestra, pues, era una demostración de ellas, de la capacidad que tenían nuestras compañeras para ser tanto o mejor que nosotros. Y basta ver que muchos abandonaron, pero de ellas no abandonó nadie. Entraron las chicas y todas ellas terminaron la carrera y culminaron, y todas son especialistas y todas trabajan, salvo una que falleció en un accidente de aviación, pero todas las demás son magníficas profesionales, demostrando que la mujer sirve, porque ahora decimos nosotros, entran las chicas de la universidad y hay chicas que varones, pero en la época nuestra, las chicas era una o dos máximo que se atrevían a entrar a la universidad en medio de un sistema de docencia que era exclusivo de varones, y que a las mujeres pues se las tenía de lado y los profesores les agredían, pero ellas nunca jamás se agacharon ante ningún profesor y supieron mantener su feminidad y la valía intelectual de ellas hasta que se graduaron y ahora son nuestras compañeras especialistas. Y muy bien colegas. Entonces, esa es una experiencia que les puedo contar de esa época, porque estamos hablando de hace 50 años y más. Claro. Bueno, doctor, y durante su carrera de medicina, aparte de dedicarse a la medicina, ¿cuáles eran sus hobbies?
Bueno, no había mucho tiempo para dedicarse a los hobbies. Eso era muy imposible. Miren, a mí siempre me gustó la lectura y a donde voy ando organizando bibliotecas y cosas así para que la gente lea. Entonces me gustó la lectura, pero leía tanto que descuidé la medicina y, y tuve que dejar la lectura por años, por la medicina. Y encima de eso, en tercer año yo me casé y tuve mi hijo y también tenía que dedicarme a la familia. Entonces era bastante duro, pero se ha superado con eso y creo que a uno le forma en la vida más que deformar. ¿Ven? Y doctor, una pregunta en cuanto a esto de la lectura que a usted le fascina mucho. ¿Cuál es como que la rama de la lectura que más le atrae? ¿Cuál es lo que a usted más le encanta leer? ¿En qué área específicamente? Bueno, me gustaba leer las novelas. He leído creo que a todos los clásicos. Y de ellos tal vez valga la pena aconsejar a los chicos que lean Los Miserables de Víctor Hugo. Yo pienso que esa novela es un estudio psicológico de la personalidad humana, tal vez el mejor hecho en novela. Entonces vale la pena leer esa obra, un poquito larga, pero es sumamente educativa, especialmente para quienes somos médicos, porque nos enseña que no se ve solamente a la persona, sino hay que ver la personalidad y las motivaciones. Y esa obra en realidad no tiene nada de medicina ni de psicología, pero cuando uno la lee observa que tiene muchísimo de psicología, de comportamiento médico. Tal vez para mí es la mejor obra que se ha escrito, de las que todas las que he leído. Ya, es lo mejor que se ha escrito, Los Miserables de Víctor Hugo. Recomendado, chicos, que se consigan eso. Muchas gracias, Doc. Continuando un poco, Doc, acerca de su vida, tal vez nos puede contar cómo fue para usted el estudiar medicina teniendo su familia, cómo fue este proceso para usted. Está funcionando. En esa época era bastante duro hacer esto porque mi esposa decía que yo he aprendido medicina de oídas, porque mientras yo atendía al niño se planchaban los pañales, que en esa época no habían pañales descartables, ¿no? Había que lavar los pañales, planchar los pañales. Ella leía la materia, yo me acuerdo, el libro de Farreras, por ejemplo, medicina interna, a mí me gustaba mucho, y estudiamos en Farreras. Y ella leía Farreras, y claro, yo de oídas aprendí medicina. ¿Algo más? Listo, Doc. Y bueno, ya llegando un poco a la culminación de la carrera de medicina, tal vez recuerda algunas experiencias que tiene sobre el internado, cómo fue este proceso para usted, en qué lugar hizo su internado. Bueno, el internado considero que es el sitio donde uno en realidad se hace médico. Los 5 años que tienen ustedes ahora, los 6 que tuvimos nosotros de teoría, es teoría. Y cuando uno se enfrentaba al paciente, pues no, en realidad a lo mucho que llegábamos a decir, a detener esto, pero ¿y cómo tratabas? No sabíamos tratar. Me acuerdo, nos daban en farmacología, como a ustedes se les da ahora, antibióticos, etcétera, pero decíamos, bueno, ¿y hasta cuándo le damos? ¿Cómo le damos? ¿Qué nombre tiene? Entonces, era casi unos médicos un poco ignorantes hasta entrar al internado. En el internado nos hacíamos médicos, no sé ahora cómo sea el sistema, pero en esa época nos sorteaban el internado en Azogues, Cañar, Cuenca, el Hospital del Seguro, el Hospital de Vicente Paúl y Machara, el Hospital de Machara. A mí me tocó Azogues. Y ahí aprendí a ser médico y me acuerdo, fue una experiencia desde el punto de vista de los pacientes, a lo mejor metimos la pata tantas veces que a lo mejor ya no me acuerdo, porque no sabíamos, éramos ignorantes. Claro, en esa época en Azogues había el director del hospital y 2 médicos en todo el hospital. Y tal era la carencia que los internos éramos los jefes de sala. Entonces, nosotros éramos los médicos que mandaban dentro del hospital y que no sabíamos, en realidad. Yo digo, de saber la nada a saber un poquito, yo creo que sabíamos un poquito, pero no orientábamos bien. Entonces, eso nos exigió a que todos los que estemos ahí en el internado estudiemos constantemente. Entonces,
tuve compañeros en los que hacíamos concurso, quién primero se acaba de leer el libro de obstetricia de Williams, quién primero lee y acaba de leer la medicina interna de Barreras en los tiempos. Entonces, tenemos una formación, yo digo, enciclopédica, hecha por nosotros mismos y diseñada por nosotros mismos, porque el miedo era primero a que los pacientes no hagamos un buen tratamiento y segundo al examen, pues. Porque cuando estábamos en el internado, unos meses antes en la facultad renunciaron 70 profesores, porque se eligió como subdecana a una enfermera y los profesores no estaban de acuerdo. Primero, que sea una mujer subdecana y segundo, peor, que sea enfermera. Entonces se renunció y la facultad se desmanteló. Entonces tenemos miedo de que nos vengan a tomar personas que no sabían cómo nos habían formado, que a pesar de que se quedaron algunos, que estos algunos no estén de acuerdo porque la facultad era muy política en esa época. Entonces teníamos miedo de que nos sancionen por eso. Entonces, en medio de ese miedo, pero sí terminamos. Así que supongo que sí se pudo y que sí habríamos sido medio buenos, porque yo me acuerdo que habían cosas en ciertas materias, pediatría, por ejemplo. En pediatría a nosotros nos habían enseñado de una manera y cuando nos vinieron a tomar el grado de pediatría nos hacían preguntas que no entendíamos y eran preguntas que vistas ahora eran cosas sencillas, muy sencillas, pero en esa época como internos y como estudiantes nos moríamos de miedo. Y me acuerdo, no sabíamos porque en pediatría no usábamos los libros de pediatría y usábamos un libro, ya no me acuerdo el nombre del autor, era un libro de pediatría en 2 tomos. Y quisimos, así como todas las materias que hacíamos, estudiarnos los libros, y no podíamos porque no entendíamos. De pediatría no sabíamos mucho, pero en esa época se usaba mucho, por ejemplo, para calcular el grado de deshidratación de los niños, y el tratamiento era una serie de fórmulas, de matemáticas y de cosas que ahora ya no se aplican, pues, ¿no? Pero en esa época había que saber eso. ¿Ya? Entonces, me acuerdo, por ejemplo, había... a nosotros nos enseñaron el uso de la leche materna. Había una campaña para que las mujeres no den el seno a los niños, diciendo que la leche de tarro era mejor. Entonces nos enseñaron las dosis, las dosificaciones de las leches de tarro, etc. Y no había la formación que hay ahora. Nosotros, todos toda la vida sabemos que la leche de la madre es lo que alimenta al niño, pero en esa época, como estaban ingresando las casas farmacéuticas a vender leche de tarro, entonces enseñaban a los alumnos que lo mejor es la leche de tarro. ya había que saber las dosis y todo eso, pero nosotros trabajamos en Azogues y Azogues era una comunidad campesino rural y a ella no podíamos mandarles a comprar leche de tarro porque no había dinero. Entonces nosotros nos acostumbramos a mandar a la lactancia materna y todo eso, y olvidamos la leche de tarro. Cuando nos vieron a tomar el grado, leche de tarro. No sabíamos nada. Sí nos aprobaron por la compasión que sentían, porque nosotros aparentemente estábamos aislados en la montaña. Azogues no era montaña, pero así se veía en esa época, como una ciudad lejana, pobre, como un pueblito chiquito que íbamos los salados a hacer el internado allá. Bueno, Doc, y ahora queríamos saber un poquito acerca de cómo fue su proceso para escoger la especialidad y cómo la vivió. Bueno, eso de la especialidad es algo que a veces vale la pena contar, porque la vida uno mete la pata y después ya no se la puede sacar. Ya no es posible. Miren, yo fui el primer ayudante de cátedra de medicina legal en la facultad cuando estábamos en 5º año de medicina. Y fue una experiencia agradable, primero ser ayudante de cátedra de una materia. Segundo, la retribución económica, que era poca en esa época, pero como era casado y necesitaba el dinero. Entonces nos pagaban como profesor universitario. Y tercero, la formación docente que tuvimos la oportunidad de tener en esa época. Porque miren, en el año que yo fui ayudante de cátedra se abrió la Escuela de Tecnología Médica. ¿Ya? Y no habían docentes para dar clases en tecnología médica. Así es que a la Facultad de Medicina dice, en realidad no hay docentes, no hay quien de clase, pero tenemos a los ayudantes de cátedra. Y nos mandaron a los ayudantes de cátedra como profesores de carrera. Ya, éramos
unos guambras de 21 años, 22 años, que íbamos de profesores universitarios. Dábamos clase, tomábamos exámenes, pero no firmábamos nada. Había un profesor que firmaba todo lo que nosotros hacíamos. Es decir, la facultad confió en que sus estudiantes tengan un buen desempeño, entonces aprendimos a ser docentes. Entonces, mira, en quinto año de medicina, estudiantes de quinto año éramos, no solo yo, habíamos varios que fuimos profesores de tecnología médica, que se abría la carrera hasta que hayan docentes. Me acuerdo, yo me fui al internado y todavía no habían los suficientes. Después, de a poco se fue estructurando la carrera, pero para nosotros como seres humanos y como profesionales fue sumamente beneficioso que suceda eso, porque aprendimos a ser profesores universitarios antes de graduarnos de profesionales, mucho antes, teníamos una formación previa. Eso hizo que cuando regresamos de las especialidades y como la facultad estaba en crisis por esta renuncia de los profesores, a todo el que llegaba le agarraba de profesor. Entonces, entre los agarrados fui yo y terminé jubilándome en la facultad. Entonces, nos enseñó mucho la Facultad de Medicina en el campo de la docencia, etcétera. Me acuerdo el decano en esa época era el doctor Rubén Darío Solís, y él se preocupó de que los profesores de filosofía nos enseñen a los que habíamos entrado recién a dar clase, a tomar examen, a cómo comportarse con los alumnos, etcétera, porque todos éramos hombres, éramos chicos jóvenes de la edad de ustedes y éramos profesores de tecnología médica, imagínate. Gran responsabilidad. Claro, gran responsabilidad. Listo, Doc. Entonces, retomando un poquito el tema de su especialidad, usted, bueno, nos comentaba que fue gracias a que fue ayudante de cátedra. El momento que usted fue a seguir su especialidad, ¿a dónde fue? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuáles fueron las dificultades, las experiencias que tuvo? ¿Nos podría contar un poquito más sobre esto, por favor? Ya. Bueno, yo estudié la especialidad en España, en la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid. Y ustedes entenderán que estamos hablando no de la circunstancia actual, sino de hace 50 años, más 50 años. Y en esa época ir a España, ir a Europa, no era tan sencillo como que ahora vamos allá de turismo. Entonces era en realidad cruzar ese gran charco del Océano Atlántico y saber que no vamos a ver a la familia nunca más hasta que regresemos. Entonces yo estaba casado en esa época, mi compañera era médico también y teníamos un hijo y tuvimos que dejar al hijo aquí con papá y mamá hasta que nosotros nos especializarnos. Entonces ese fue el primer golpe, ¿no? Un golpe humano, el que dejar al único hijo que teníamos, digamos, encargado con nuestros padres hasta que nos volvamos y al mismo tiempo saber que los padres nuestros adquirían la obligación de mantenernos allá, porque no había manera de trabajar. Y tuvimos una ayuda en esa época, había el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, que uno firmaba un contrato pues, y mandaba un dinero, que no era algo exagerado, pero sí nos permitió ese dinero un poco solventar los gastos que teníamos allá y vivir muy pobremente, pero sí pudimos hacerlo. Entonces fuimos a estudiar y nos fuimos entre 6 ecuatorianos. Uno se regresó porque no pudo soportar la presión de la vida de allá y los demás nos quedamos allá y vivíamos juntos todos en un departamento. Fue muy bonita la experiencia porque compañeros de aquí, compañeros en el internado, allá todos metidos en el mismo departamento y hay cosas que vale la pena comentarlas, ¿no? Miren, el primer error que cometimos en esa época es que pensar que en Europa todo el mundo anda de terno. Así es que yo me acuerdo, me llevé 7 ternos, nunca me puse más que uno el día que me gradué. La primera experiencia. Segunda experiencia terrible, que en el avión había que viajar con terno y corbata. Son 14 horas de viaje. Ya te puedes imaginar con terno y corbata. Tercera experiencia, el miedo que a esa edad nosotros, los chicos recién salidos a los 25 años, ir a enfrentar países extraños para uno. Y me acuerdo que uno de los compañeros, cuando estábamos ya de ida, unos a México, otros a Francia, otros a España, todos salíamos,
uno de los compañeros decía, oye, no estarás como tonto con la boca abiertota, viendo las bellezas que hay allá. Y esto les cuento porque en el autobús que nos llevaba del aeropuerto al centro de Madrid, uno va viendo las edificaciones y todo, y me di cuenta que en realidad tenía la boca abierta. Entonces, ya llegamos al departamento y todo eso, y ya les voy a contar de eso, también es bonito. Alquilamos el departamento para vivir. Y me acuerdo, voy a la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, que suena lindo, ¿no? Bien filático. Voy y el letrero decía secretaría. Así que golpeo la puerta, no me abrieron. Esperaba afuera unos 5 minutos, nada. Golpeo de nuevo. Yo oía que adentro funcionaba una máquina de escribir. Y dije, estar escribiendo y no me oía. ¡Pa, pa, pa! Más duro. Más duro. No me abrían, así es que decido abrir la puerta. Abro la puerta y casi me muero del susto. Abro la puerta y veía una máquina de escribir que escribía solita. Se aplastaban las teclas, tac, tac, rapidísimo. Era la primera vez en mi vida que veía una computadora. Primera vez en mi vida con una computadora. Claro que el susto es inicial, después debe ser una computadora. Ya. El primer error. En la computadora, cerré la puerta, no había nadie. Había unas 4 puertas más allá, decía dirección. Digo, si no está, me atiende la secretaria, voy directamente a hablar con el director. ¿Ya? Entonces voy a hablar con el director con toda la timidez de ser joven y en otro país, pues, ¿no? Entro a hablar con el director y era un señor, pues un colega médico. En esa época habrá tenido él ya la edad que tengo yo ahora. No, son hombres de unos 70 años, sentado en un escritorio grande, leyendo y golpeo la puerta y entro y saludo. Doctor, buenas tardes. Allá la gente no se llama doctor, les dicen don, al que es importante. Entonces hay que decir al director, le dices don. Pero dice doctor, se siente medio ofendido. ¿No? Entonces, que un hombre venga a decir doctor, buenos días. Dice, ¿quién eres tú? Primera cosa que nosotros no nos tratamos así. Pues, ¿quién eres tú? Entonces yo le digo, soy ecuatoriano, vengo porque yo mandé una comunicación de que quería hacer la especialidad. Dice, tú eres... ¿Cierto? Digo, sí, yo fui ayudante de cátedra. Y en lugar de felicitarme, que yo esperaba que sea bienvenido el ayudante de cátedra, para mí era el viejo. El viejo comienza a reírse. Dice, ¿tú eres el ayudante de cátedra? Yo digo, sí. Digo, ¡ah! Una carcajada. Dice, ayudante de cátedra, tú, con esa cara. Yo no entendía qué es lo que sucedía. Y ahí me entero después, él mismo me dice que para el ayudante de cátedra en España, en esa época, era el que estaba esperando que se muera el director para ser director de la cátedra él. Claro, entonces el ayudante de cátedra es alguien en esa época que tenía 50, 55 años, que esperaba que el director se retire, se jubile, se muera, para ascender él. Entonces, ahí entendí el porqué de la risa, ¿no? Alguien tan joven, ¿ven? Entonces, ese fue el primer choque. Después ya seguimos estudiando la carrera y todo eso, pero hay algo que vale la pena para los compañeros que nos están escuchando que conozcan. Fuimos a España y, lógicamente, era otro país con otras costumbres y alquilamos un departamento en el centro de Madrid y estábamos por modo de ser de la gente, era lo que veíamos dentro del edificio en donde vivíamos. Y lo que veíamos era que había unas chicas muy bonitas que andaban en ropa transparente, negligé llaman, ¿no? En negligé andaban ahí, la gente no dormía, todo el tiempo había gente que fumaba marihuana en las gradas y cosas. Nosotros decimos, así ha de ser, pues, ¿no? Chazos cuencanos yendo a la civilización en esa época, dimos por enterado de que eso sería normal. Así es que, pero era caro el sitio, así es que buscamos uno más barato a los 3 meses para vivir más lejos del centro, pues, en lo que allá llaman barrios obreros, llamaban. Encontramos un departamento ya con 3 dormitorios, ya no dormíamos uno sobre otro todos los días en una sola cama. Y me acuerdo, el taxista dice, ¿ustedes de dónde son? Y le contamos que somos del Ecuador.
Y dice, ¿y por qué ustedes vivían en el prostíbulo? Y mira, nos enteramos que vivíamos en un prostíbulo luego de 3 meses de vivir ahí. Y no nos dimos cuenta jamás. Entonces, mira, son cosas que uno va inocentemente, bueno, y mete las patas hasta el ombligo. Y si ustedes piensan que yo estaba con mi esposa, que también hacía la misma especialidad, pues, entonces ambos vivimos en el prostíbulo sin darnos cuenta. Doc, y comentando también esta experiencia de irse a estudiar en otro país, en España en este caso, ¿cuál usted cree que es la diferencia entre estudiar medicina aquí en el Ecuador y estudiar medicina, por ejemplo, en España? ¿Cuál nota que son las mayores diferencias que se presentan? Bueno, bueno, la diferencia en esa época, porque ahora las cosas están cambiadas, en esa época era que aquí no teníamos absolutamente nada de tecnología. Entonces nosotros no conocimos un ecógrafo. Sabíamos que había la ecografía, veíamos las imágenes de las ecografías de los libros, pero aquí no había. Nada. Sabíamos un montón de que había en electroencefalograma, por ejemplo. ¿Quién no sabía que en Cuenca no había? Ya, sabíamos que existía, para qué servía, pero para de contar, ¿no? Nos enseñaban electrocardiografía en la facultad y sabemos que había el electrocardiograma, todo eso había, pero no sabíamos interpretar los electrocardiogramas. Nos enseñaban un montón de cosas del eje cardíaco, una serie de cosas. Y me acuerdo, en España yo veía a los compañeros que cogían y veían los infartos y todo, y no entendíamos. Entonces, el primer choque fue la falta de tecnología, la ausencia y el desconocimiento completo de la tecnología. Aquí a lo mucho se llegaba a las radiografías y nada más. Entonces, eso fue lo primero. Y lo segundo que nos llamó la atención era que mientras nosotros éramos unos todólogos por la formación en el internado y en la RUA, en España los compañeros que estudiaban las especialidades no tenían idea de nada más que de la especialidad que estaban siguiendo o las que habían hecho, porque había gente que tenía 2, 3 especialidades y se manejaban en esas especialidades, pero no sabían más. Entonces, si a alguien le dolía el oído, había que ir al otorrino. Si alguien tenía algo al cardiólogo, si le dolía la barriga, al gastroenterólogo. Entonces, eso nos llamaba la atención, porque nosotros podíamos todo. Entonces, nosotros habíamos atendido multitud de partos. Allá nadie había tenido un parto nunca jamás en su vida y lo habían visto en filmación o de lejos. Bueno, entonces, nosotros no entendíamos inicialmente esa ausencia, ¿no? Entonces, eso era parte del choque cultural, ¿no? El tipo de formación, como allá tenían dirigida hacia una sola cosa y que el que se dirige a alguna especialidad no haga absolutamente de las otras especialidades, sino las mande. Aquí no era esa la costumbre. Aquí nosotros se suponía que teníamos que saber todo de todo, o sea, igual sabíamos pediatría, que atendíamos partos, que hacíamos cesáreas, y éramos de todo. Allá no, entonces eso es el choque que tuvimos primero. Y segundo, pues, el darnos cuenta que al estudiar una carrera como medicina legal, allá o en cualquier sitio del mundo, te aislaba del resto de la medicina, porque los médicos legistas, yo fui formado en España y yo reconozco que fue una excelente formación como médico forense, porque era una formación en antropología, en medicina legal, en psiquiatría forense, en toxicología forense. Entonces éramos unos todólogos de la medicina legal, bastante amplio, bien formados, pero te quitaba la parte de curación. Porque si el sueño era ser médico a lo largo de la vida, te das cuenta que te especializas en una área en donde no curas nada. Nada, no puedes curar nada, solamente tienes que ser especialista en dar los informes de lo que haces a la fiscalía o a los jueces y punto. Y el paciente, pues como paciente, que vaya donde otro. Porque no lo puedes tratar, porque si tú pones un pronóstico médico legal de una lesión y tú mismo tratas esa lesión, no puedes poner el pronóstico en base a lo que tú estás tratando, pues no sería ético, entonces no puedes tratar nada, pero sí teníamos capacidad para
diagnosticar prácticamente casi todo. Con las autopsias y todo eso aprendimos muchísimo, pero con este déficit que yo lo subsané a los años aquí en Cuenca. Yo me acuerdo que yo siempre quise ser médico y me gustó la medicina, y terminé siendo médico forense alejado de la medicina. ¿Ves? Entonces, cuando yo decidí, ya cerca de la jubilación, reabrir mi consultorio y ver pacientes, era emocionante ver al presente. El primer paciente que entró con resfriado común, le traté y le dije, que a veces de buenazo que soy, ¿no? Paracetamol. Y ya, entonces, eso era la ventaja de ser médico forense, es que te pone en contacto con áreas de la medicina que durante la carrera médica no te llevas con esas áreas ni piensas que algún día vas a compartir tus conocimientos con ellos, con los abogados. El médico forense trabaja con los abogados, con los jueces, con los fiscales, y en realidad no vemos pacientes. Entonces, cuando uno retoma eso y ve pacientes, híjoles, y para eso me formé, no para hacer informes nomás. Entonces, esa es la frustración de todos los que hemos hecho medicina legal y forense, porque te quita la parte de médico. Y uno sufre por eso. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, ya retomando un poquito este tema, usted regresa acá. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Cómo fue el ámbito laboral una vez que regresó de la especialidad? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos aquí en Cuenca al momento de regresar? Bueno, al regresar uno es como cuando uno recién sale de la rural, ¿no? Ya les va a pasar a ustedes, van a salir de la rural y van a decir, ¿y ahora? ¿Qué hago? Entonces, eso nos pasó a los que regresamos. Peor si regresamos a una carrera como la que yo hice, en que necesitaba al médico forense o al médico legista, no va el paciente por sus propios medios, sino va enviado por el juez o por el fiscal. Entonces los jueces y los fiscales no consideraban que yo tenía la capacidad ni mental ni de experiencia para ser médico forense. Eso fue el primer golpe, ¿no? Porque te metes en un mundo extraño hecho de abogados con el que nunca jamás uno ha tenido contacto. Y en ese mundo extraño de esa época, hace 50 años, uno recibe muchas críticas, vejámenes, es mal visto, etc. Entonces, peor si uno viene especializado en medicina legal. Me acuerdo, yo hice la primera autopsia aquí en Cuenca y dijeron que no me nombren perito, porque el doctor Tenorio destroza los cadáveres. Estaban enseñados a que en la autopsia sea solo una pequeña apertura en el tórax, a veces una pequeña apertura en la cabeza y nada más. Bueno, y así fuimos abriendo la mente de abogados y jueces para que se considere que la medicina legal no era algo primitivo y fuera de contexto, sino que era una ciencia que con médicos que estábamos preparados para eso y que teníamos que hacer informes de calidad que sirvan para la justicia. Entonces, ya en ese tiempo había transcurrido ya unos 2, 3 o 4 años de la profesión y ya tenía capacidad para defenderme de los abogados y de los jueces. Y son cosas chistosas, ¿no? Había un abogado muy prestigioso en Cuenca que me llamaba ese mediquillo que corta muertos. Entonces, en esa época era ministro fiscal en el Azuay, una persona sumamente honorable y un hombre sumamente recto. Y le cuento, ¿no? En una reunión le cuento, digo, esto me dijo este doctor. Dice, usted dígale, ¿por qué no es usted profesor de la universidad? Y verá cómo deja de molestar. Así es que bien mandado. A la siguiente vez que me dijo, ese mediquillo que corta muertos. Yo le dije, doctor, usted tiene un don de la palabra excelente. ¿Por qué no es profesor de la universidad? y lógicamente, nunca jamás en su vida este abogado me volvió a molestar. Nunca jamás, porque me decían que él quiso ser profesor de la universidad, pero que los alumnos le mandaron sacando, que no perdió el concurso, etcétera, y no pudo ser profesor nunca, y que ese era el punto flaco de él. Entonces, hay algo que me acuerdo de eso. Y había un juez, que era juez de tránsito,
y él recibía porcentajes de las autopsias que hacía otro colega, que no era médico forense, era obstetra. Pero conmigo, que era nombrado por el Estado, yo tenía que hacer todo. Entonces yo le corté al compañero, colega médico, pues la actuación de él, y lógicamente el juez dejó de percibir las ganancias que él tenía. Entonces, yo creo que cuando a la gente se le toca en el bolsillo se enoja mucho. Pero yo no era de maldad, sino era por la obligación a hacer del Estado, en parte del Estado. Entonces yo me acuerdo que este doctor me molestaba, siempre iba a las autopsias y molestaba. Nunca el Estado a mí me dio quien me ayude, más que era médico forense de todo. Y me acuerdo de conseguí que en el Ministerio Fiscal me dé una secretaria a medio tiempo, una señora que trabajaba en una entidad del Estado y que venía de las mañanas y me ayudaba a hacer los oficios, informes, etc. Ya. Y me acuerdo, tenía una autopsia, era un día sábado de noche, por la noche, y este doctor me dice, ¿por qué no está aquí su secretaria? Digo, doctor, porque no es mi secretaria, ella viene de otra oficina y me ayuda. Dice, pero es que ella tiene que escribir. Digo, sí, pero yo no la puedo llamar día sábado, ella no es mi secretaria. Tiene que escribirlo usted mismo. Nos comienza a dictar a la autopsia al doctor, y el doctor comienza a escribir como nos enseñaron en la escuela, ¿no? Así despacito, como escribíamos con pluma. Un sábado en la noche. Un sábado en la noche. Entonces, la autopsia duraba 1 hora, haciéndolo rápidamente. A la velocidad con la que él escribía iba a durar 3 horas. Le digo, doctor, lo escriba más rápido, hombre, no se haga. Y comenzó a insultarme. Ignorante, ganas plata del Estado y no haces nada, eres un ocioso. Oye, y me agarró la furia. Y cuando uno está caliente hace estupideces, ¿no? Y mira, si estoy hablando de que yo tenía en esa época unos 28, 29 años, un hambra, ¿no? Estos ratos no hubiera tenido esa reacción, pero a esa edad, pucha. Así que me acuerdo a este doctor, nunca jamás pensé yo agredir, ni le iba a hacer, pero sí le hice asustar. Le agarré del cuello de aquí de la camisa y le levé en el aire. Hacia arriba, y era colgado como muñeco, porque era chiquito, colgado como muñeco, y yo tenía en la otra mano el cuchillo de autopsia. Y le digo, sígueme fregando, enano degenerado, y vas a ver que te atravieso este cuchillo. Y el doctor era con los ojos salidos, así, abriendo. Ahí no podía ni hablar del susto. Pero nunca más me volvió a molestar, jamás. No le hice nada más. Pero sí me di lujo de que mis manos estaban llenas de la sangre del cadáver. Eso sí, y yo me reía, dentro de mí me reía, porque yo no soy un tipo que sea agresivo, ¿no? No era agresivo. Era por la situación, decía, ya hasta cuándo este hombre me molesta tanto, que hay que ponerme un freno. Y esa noche le puse el freno. Dije, escriba, usted es tan funcionario como yo, escriba. Así es que le exigí que escriba al hombre. Media hora. y se demoró la autopsia media hora, pero nunca más volvió. Siempre me mandaba a la secretaria o al secretario y él no volvió. Me tenía a mí a mí. Después me daba una pena del hombre, porque decía, pobrecito, perdió plata, ¿no? Bueno, Doc, y hablando un poquito más, como ya estamos hablando sobre su carrera, sobre su especialidad como tal, ¿hay algún caso médico legal que le haya marcado, quizás un antes, un después, algún caso de corrupción, amenazas quizás, o quizás en donde el cadáver fue muy maltratado que le marcó? Bueno, de marcar, creo que ninguno. De llamar la atención, sí. Y tal vez la única vez que no pude dormir 2 días fue cuando hice las autopsias del avión que cayó en Ricaurte. Y a veces pienso, era por el destrozo de tanto cadáver, ver tanto muerto, o era porque fue demasiado el trabajo, fue terrible ese día. Y nunca en mi vida he trabajado tanto como trabajé ese día. Claro que no fui el único que hizo las autopsias, pero
todas estaban supuestamente bajo mi responsabilidad, me ayudaron los colegas, yo mismo organicé, pero yo no pensé que los colegas se cansarían, porque hacer una autopsia es cansado. No, ese día yo hice 78 autopsias. Listo, Doc. Entonces, yo tengo una pregunta. Para usted, ¿cuál es su consejo? ¿Cómo maneja esta situación de, por ejemplo, como usted nos decía, la medicina legal es separado de lo que habíamos visto, a lo que nos habíamos formado de lo que veíamos en medicina, y usted que veía la muerte todos los días en este tema de autopsias, ¿cómo lo hacía, cómo lo manejaba o cómo era para usted esta situación? Bueno, a veces uno piensa que podría ser duro enfrentar la muerte a diario, pero en realidad yo no enfrentaba la muerte, enfrentaba a los muertos, que es diferente. Entonces, cuando uno piensa así, el muerto se conceptualiza como un objeto, como una cosa, ya no como un ser humano. Entonces, nunca, jamás sentí resquemor, remordimiento, que estaba haciendo mal o algo. Simplemente hacía las autopsias, veía a los heridos, los reconocimientos médicos, pero siempre pensaba que en las autopsias eran simplemente objetos. Entonces nunca me hizo daño. Y recuerdo que cuando hacíamos la especialidad, los profesores nos decían que nunca jamás hablemos con los familiares de los muertos, porque el por qué no nos dieron jamás, y yo lo descubrí después, porque cuando yo tenía unos 55 años, ya estaba yo con el plan de jubilarme a los 60, porque me sentía cansado, el trabajo era sumamente pesado y duro, tanto física como mentalmente. Dije, a los 60 me jubilo y chao, dejo todas esas cosas. Entonces, comencé a aprender, porque no soy especialista más que en medicina forense, tengo bioética, genética y esas cosas, no se ve paciente. Entonces, alguien me aconsejó meterme en las medicinas alternativas, entonces comencé a meterme en el biomagnetismo, en ese tipo de cosas, y me gustó, estaba bonito. Entonces dije, bueno, me voy a jubilar y unos 2 o 3 años últimos de la profesión médica haré ese tipo de medicina para ponerme en contacto con los pacientes. Y comencé a hablar con la familia de los cadáveres y se acabó la profesión. Se acabó la profesión, sí. Comencé a ver lo terrible y lo horroroso que era hacer la autopsia, lo agresivo que era hacia la familia, y comencé a sentirme que no estaba actuando humanamente y que yo no quería hacer eso. Entonces dije, hasta aquí nomás duró la diversión. He hecho como 23.000 autopsias. Creo que ya es hora de cerrar ese capítulo, pasar la hoja de libro y dedicarme a otra cosa, porque mientras, tal vez mi profesión comenzó a resquebrajarse en esto del trato humano cuando hace años, tal vez a los 15 años de ejercer la profesión en el hospital, el conserje que trabajaba conmigo, conserje del hospital, había trabajado conmigo unos 10 o 12 años, y más que un conserje éramos amigos los dos. Era un amigo muy íntimo, porque ustedes ven, uno con los amigos se ve al mes, a los 2 meses, pero este era el amigo al que yo veía todos los días y conversábamos todos los días. Y él tuvo un accidente de tránsito al regresar a su casa, él vivía en Huapán. Y cuando me trajeron el amigo para que haga la autopsia, no podía decir que no lo hacía. Decía, es mi amigo y yo le quiero, le tengo estima y lo voy a hacer con toda la estimación. Y en realidad creo que fue un error. Porque me acuerdo, yo hice esa autopsia llorando. Y me quedé acabado psicológicamente tanto que creo que me fui 15 días de vacaciones, pedí vacaciones. Y me fui a la playa para soportar el impacto emocional de hacer eso, ¿no? Y ahí creo que comencé yo a pensar que las cosas no iban tan bien, hasta que dije, me jubilo y me voy. Porque no está bien. A lo mejor hubiera sido bueno si es que uno hacía una autopsia o 2 al mes, ¿no? Pero yo hacía 6 o 7 al día. Es una carga emocional. Es una carga De trabajo, esfuerzo. de esfuerzo y de todo, y eso física y mental. Entonces tenía lumbalgia, tenía bursitis del hombro derecho, y ya me iba afectando físicamente. Entonces, por eso, hasta aquí nomás.
lindo estaba 40 años trabajar en esto, o 35 años, pero hasta aquí nomás, porque a lo mejor si seguía me hubiera muerto. ¿Ves? Porque uno tiene que hacer lo que le gusta mientras le gusta. El rato que a uno ya no le gusta, chao, y me dedico a otra cosa. ¿Ves? Bueno, doctor, además de ser médico forense, como sabemos, también se dedicó un poquito a la parte de la docencia. Queríamos saber cómo fue este proceso de entrar a ser también docente, las diferencias entre las facultades a las que dio clases, entre los alumnos, si es que hubo una forma diferente de dar clases entre estos. Ya. Pues yo creo que siempre en la vida, así como fui médico forense y como desde niño quise ser médico, siempre quise ser docente también. Es parte, ¿no? Es una profesión, porque no es lo mismo ser un médico que ser también docente. Para docencia se necesitan ciertas características, tal vez cierto gusto por la docencia, porque uno tiene que gustarle para ser docente, y pienso que sí fue un docente que se puede catalogar que estaba entre los buenos docentes en las diferentes facultades. Entonces comencé, pues como les contaba, siendo profesor en tecnología médica. Previo a eso fui profesor de colegio también en la carrera médica. Era profesor de colegio, luego después ya gané el concurso para la Facultad de Medicina y me quedé como mi hogar, ¿no? La segunda casa de uno es la Facultad de Medicina. Después me llamaron a la jurisprudencia, y ya cuando era de jurisprudencia, pues ya dijeron que buen profesor ha sido en jurisprudencia, llamémosla que sea profesor de jurisprudencia de la Universidad de La Suay. Así que también estaba por ahí. Y como era dizque, tan buen profesor, me llamaron de Machala, que sea profesor de la Universidad de Machala, y vaya los sábados a dar clase. Y como tan buen profesor, me comenzaron a llamar a que sea profesor de los posgrados de Derecho, no de Medicina, de Derecho en la Universidad de Chimborazo, en la Central, en Babahoyo, en montones, en Loja. Entonces, he trascendido por muchas ciudades del país y por muchas universidades. Y eso es bueno porque uno puede comparar la calidad de estudiantes, ¿no? Yo siempre digo, no hay mejor estudiante que el estudiante de la Facultad de Medicina de Cuenca. Son los estudiantes fabulosos, como estudiantes y como seres humanos. No se comparan con los demás. Los demás hacen el esfuercito, pero los de la Facultad de Medicina de Cuenca están siempre esforzados y son completamente diferentes a los demás. Entonces, yo decía, como he dado clase en tantos sitios, entonces uno puede decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, en dónde se ve bien, en dónde se hace mal. En la Facultad de Medicina, a lo mejor uno es la casa de uno, ¿no? Y ahí en la Facultad de Medicina, como docente, hice todo. Fui director de posgrado, director de publicaciones, director de la biblioteca, subdecano, decano cuando en ausencia del subdecano. Me faltó hacer estrellita de Navidad, nunca me quisieron hacer eso, pero es el único cargo que no he ejercido. Pero creo que hice todo en la facultad y todo con buena voluntad, con buen recibimiento por parte de los compañeros, y me fue bien. Entonces, cuando uno tiene esta edad ya y se ha jubilado, a veces uno mira para atrás y dice, bueno, ¿qué he hecho en la vida? Y cuando uno encuentra a un alumno, y a mí me ha pasado no por un alumno, sino por muchos, y me dicen muchas gracias por lo que nos enseñó, uno dice, algo he hecho en la vida, ¿no? Porque en la vida no hace uno grandes cosas, ¿no? O sea, ser un Napoleón Bonaparte, un tipo de esa calidad, pues, no somos seres comunes. Y como seres comunes, lo que nos ha dado la vida para que hagamos, lo hemos hecho y lo hemos hecho bien. Y nos dicen gracias por eso. Cumplida la misión de la vida. ¿Ya? ¿Está bien? Y bueno, Doc, ya llegando a la parte final de la entrevista, quisiéramos preguntarle cuál es su consejo para los estudiantes de ahora. ¿Qué consejo nos daría para nuestra vida diaria y para la carrera? Bueno, consejo para los estudiantes. ¿Sabe? Dicen que los viejos aconsejamos bien a los jóvenes y que los jóvenes no nos hacen el mínimo caso. Entonces, consejo. Primero, que se planteen que la vida es felicidad. Nunca se metan en nada que les cause infelicidad.
todo véanlo con la sonrisa en los labios, traten a sus pacientes con la sonrisa en los labios. Lo que más quiere el paciente es un médico comprensivo, un médico que le escuche, un médico que no solo pide exámenes, sino que escuche a los pacientes. Entonces ustedes como estudiantes de medicina y futuros profesionales sean médicos. Ven, había un dicho en bioética, decían, no hay que ser un buen médico, hay que ser un médico bueno. ¿Ya? Entonces, porque es diferente, ¿no? Entonces, hay que ser un médico bueno. Y siendo un médico bueno, así uno ignore mucho y sea un médico malo, los pacientes consideran que en realidad te entienden como persona, como ser humano, y que estás haciendo lo mejor por ellos y que les vas a ayudar lo mejor. Pero no se olviden nunca, el triunfo del médico como tal, o el triunfo de toda persona, no es el dinero que uno tenga, no son las cosas que acumule, casas, edificios, es simplemente el estado de felicidad con el que uno se sienta y punto. Entonces yo suelo decir, a mis alumnos les decía, chicos, persigan la felicidad y no persigan el dinero. Que cuando sean felices ustedes, el dinero les va a venir sin que ustedes necesitan, porque ustedes están sintiéndose bien con la vida y lo que están haciendo. Y ya. Y ahora ha sido como para dar ya conclusión a la entrevista. Primero queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado, por las enseñanzas que hemos compartido, también por el amplio conocimiento que usted nos ha dado sobre su vida. Y esperando que en algún futuro nos podamos volver a encontrar, volver a compartir con usted esta grata experiencia que ha sido hacer esta entrevista y que sobre todo todos los que nos vean esta entrevista puedan llevarse alguna enseñanza, así sea pequeña, pero sí bien una enseñanza no solo para ahora, sino para todo el resto de su carrera y de su vida profesional como tal, que yo creo que todo lo que usted nos ha dicho es muy importante, no solo como digo para nuestra carrera de medicina, sino también para nuestra vida profesional. Nada más que decirle, Doc, y muchísimas gracias por su tiempo.